Muy buenas noches, da comienzo el primer programa de Hablemos de X. ¿Qué es Hablemos de X y quién componen Hablemos de X? Antes de nada me gustaría presentar a mi super amigo Quique Ramos. Muy buenas, soy Quique Ramos y es un auténtico placer estar aquí acompañado de Dani y en este nuevo reto, ¿no? Hablemos de X. Me encanta el nombre. Interesante, a mí también. La verdad es que no vamos a contar quizás más adelante cómo nació el nombre, Sí. pero fue muy peculiar. Yo soy Daniel Becerra. Somos dos personas los que hacemos este equipito de trabajo y el objetivo es hablar de temas que nos incumben, que nos preocupan, que nos inquietan y nos gustaría mucho compartirlo con vosotros y que vosotros pusierais vuestro punto de vista también. En el programa no existen las reglas, no existen los horarios, no tenemos preparado absolutamente nada, no pretendemos darnos lo de interesante, pero es que es la realidad. Me encanta, me encanta. Somos un programa atemporal Atemporal, suena muy bien. y bueno, como bien dices, nuestra finalidad al final... Uy, qué raro suena, ¿no? Sí, Finalidad sí, al sí, final. sí, sí, sí. No es otra que compartir, crear ese debate y al igual que nosotros os hacemos llegar nuestro mensaje, también queremos que vuestro mensaje llegue a nosotros, ¿no? Para eso hemos creado una vía de contacto por el momento. Ajá, Es un exacto. correo electrónico que se llama hablaconx, @gmail.com. muy bien, donde esperamos pues cualquier tipo de comunicación. Al final se trata de generar contenido y de hablar sobre temas que interesen a la gente también, ¿no? Que nos interesen a nosotros, pero que también interesen a las personas que nos escuchan. Exacto, así que estáis invitados a participar de la manera que deseéis, porque luego comentaremos nuevamente cuál es la forma de contactar con nosotros. Pero creo que ya debemos entrar en materia. Muy bien. ¿Qué te pasa por la cabeza, Kike? Cuéntame. Empezamos así, ¿no? Duro. A lo bestia. Vale, bueno, tú sabes que soy una persona a la que le gusta la tecnología y humildemente pues le gusta dar su opinión sobre las pruebas que tiene, ¿no? Un tema de actualidad, estamos en noviembre de 2017, un tema de actualidad es el lanzamiento del iPhone X. iPhone, estamos hablando de Apple. Como sabes, tengo a muchos conocidos en el entorno, son pues Apple fanboy, ¿no? Como creo que se le llama en las redes. Y tengo, la verdad, que noticias curiosas sobre el lanzamiento. Te voy a dar datos, ¿vale? Después quiero que me des tu opinión. Perfecto. Son bastante impactantes, aunque creo que también van muy acorde con la sociedad que vivimos hoy en día. Ajá. Lanzamiento del iPhone X. Colas con esperas de 24 horas. Es decir, gente esperando desde la mañana del día anterior para poder gastarse entre 1.000 y 1.300 euros que vale el teléfono en Europa, en mía. España. ¿Qué te parece ese dato? Me acabas de dejar hecho polvo. O sea, recapitulemos. Me dices que ha salido un nuevo iPhone, que ese iPhone vale entre 1.100, 1.300 euros, que las personas han hecho colas de 24 horas. 24 horas y en la calle. O sea que de noche. Sí, han pasado como Al que raso. se van de camping al bosque, pues en la calle. Pues demoledor. O sea, me parece muy bien por Apple. Enhorabuena como empresa, pero me remueve mucho la noticia, francamente. También es un dato curioso, es que yo tuve la oportunidad de pasarme por esa cola, ¿no? Como si fuese a ver un monumento, pues fui a ver la cola del lanzamiento del iPhone X. Me resultó curioso que había gente de todo tipo. O sea, había desde personas entre 40 y 50 años enchaquetadas hasta niños, pues no sé, tendrían 16, 19 años. Soy muy malo para las edades, ¿no? Pero había un contraste ahí de tipos de personas que me resultó muy curioso, porque al final todos estaban esperando para comprarse, para pagar 1.200, 1.300, 1.000 euros por un teléfono. Impresionante. Impresionante. Estilos de vida, en definitiva, ¿no? Es la evolución máxima del marketing. Ya no queremos un producto, sino que nos identificamos con un producto y, claro, podemos compactar desde el señora de 45, 50, 60 años con el que tiene 18, lo que en principio parece pues que no tiene
unión. Sí, que no hay un nexo común. Efectivamente, sí que lo hay. Me recuerda mucho cuando vas a un estadio de fútbol y todas las personas olvidas quiénes son para ser un ente que apoyan a un equipo y todos se sienten identificados. Impactante, la verdad. La noticia me ha calado. Es curioso, ¿no? Eso que comentas del fútbol. Es verdad que la sociedad actual como que busca vínculos comunes para sentirse apoyada. Estoy cambiando rápidamente de tema, Genial, me parece cojonudo. pero me ha resultado curioso esa comparación que has hecho con el fútbol, ¿no? Que también es un deporte que da mucho dinero actualmente en Europa, por lo menos, y que crea hermandades muy extrañas. Lo mismo te ves a los ultras con gente que no tiene nada que ver o que con su ideología general de la vida es totalmente diferente, abrazándose y celebrando un gol. Absolutamente. Y después a lo mejor se cruzan por la calle y se matan. No sé, es muy extraño, ¿eh? Es muy extraño. Es muy extraño la sociedad en la que estamos viviendo, donde parece, y sé que eso no está atípico y atópico, ¿vale? Pero es que sí que es verdad que parece que estamos absolutamente errados, que no tenemos un camino definido y que cada vez se está volviendo muy virulento nuestro entorno y estamos cayendo en cosas muy peculiares. Fíjate, a tenor de lo que estabas contando de iPhone, hay unas... A mí me gustaría aportarte otros datos. Cuéntame. Verás por el tipo de sociedad que tenemos. Creo que vivimos en una sociedad con una falta de estructura emocional importante y luego ahondaré un poquillo más en este tema, pero me gustaría hablarte de los libros de autoayuda. Interesante tema, ¿no? Interesante y verás por qué. A ver, a mí me gusta analizar un arco en concreto que va desde 2008 a 2013. Crisis. Plena crisis, sobre todo en España. Impresionante. Resulta que estuve mirando unos datos que, bueno, los obtení de la Federación de Gremios de Editores de España, que no es en cualquier lugar donde he buscado. Y bueno, me gustaría hablar mucho del libro de autoayuda porque en sí mismo el concepto de autoayuda me parece un tanto ridículo. Estoy de acuerdo. Vivimos en una sociedad en la que te autoayudas. Parece que no hay otra opción de que te ayuden. Es como si un cirujano se operara a sí mismo de corazón abierto. Claro, a ver, esto que comentas es... estás pagando porque alguien, a través de las palabras escritas en un libro, te diga que tú puedes ayudarte a ti mismo. Efectivamente, Sí, es una descripción... Suena absurdo, ¿eh? Suena absurdo, pero es la auténtica realidad, ¿no? Fíjate, a mí me gusta mirar determinados datos. Por ejemplo, si nos ponemos en la casa del libro, dentro de su top 10, hubo una temporada que había 4 libros de autoayuda. De los 10 más vendidos, 4 eran de autoayuda. Sí, una proporción muy alta, ¿eh? Es una proporción exagerada, considero. Además, fíjate, entre este arco temporal de 5 años, de 2008 a 2013, hubo una caída acumulada de 1.000 millones de euros en la facturación en el mundo del libro. O sea, cerca de un 40% cayó de las ventas. O sea, me estás hablando de literatura general, es decir, Exacto. novelas... Todo, ahí entra todo un compendio. Si nos ¿vale? ponemos un poquito más específicos, por ejemplo, en obras literarias, que son aquellas obras que se leen por placer, cayeron un 20,4% en ese periodo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque a mí me gusta hacer la comparativa. Mientras todo caía, había un tipo de formato que seguía aumentando paulatinamente. Imagino que ya sabrás a quién me refiero. Libros de autoayuda. A los libros de autoayuda, en efecto. Me llama muchísimo la atención. A ver, los libros de autoayuda nacieron en España, a finales de los 80 y a partir de los 2000, del año 2000, pegó un impulso súper importante. Lo que pasa es que, fíjate, cuando entramos en el periodo de crisis, fueron muy inteligentes porque diversificaron los temas, Sí. los editores. Por ejemplo, ¿qué temas proponían? La felicidad. Claro, o sea, ya no te puede decir vas a tener éxito en tu trabajo porque no lo había. Exacto. Ahora te van a decir que puedes ser feliz aún estando en la mierda. Efectivamente, yo no lo hubiera descrito mejor. Se han pasado a tratar temas como mindfulness o la gestión de la incertidumbre. Es decir, como ya no sabes dónde vas a poner el pie, pues te voy a hablar sobre cómo poner el pie. Da igual dónde. Exacto, y sin saber cuál es tu vida, que es lo más curioso, porque lo más interesante de todo esto es que un libro de autoayuda, que me parece muy bien que existan, y yo los he leído también, cuidado. No voy yo ahora de divo. Hombre, está bien, lo conoces. Yo, por ejemplo, no es algo que nunca, o sea, es algo que nunca me ha llamado la A mí atención. me han llamado la atención por conocer
o ahondar de qué iba la onda, ¿no? Como por ejemplo determinados personajes históricos, perdón, he querido conocer su perspectiva por muy delirante Sí. que fuera, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que un libro de autoayuda te propone un tema general, un objetivo muy general, una resolución de conflicto muy general, que a lo mejor no se adapta al 100% a tu vida, porque no podemos confundir un libro de autoayuda con la psicología clínica, por ejemplo. Cuando un psicólogo te trata, una psicóloga te trata, analiza tu contexto y tus circunstancias muy, muy, muy personales y sobre ellas se trabaja. Es decir, nada tiene que ver con el libro de autoayuda. Entonces, me gusta dejar este punto bien claro porque aunque resulta obvio, a efectos prácticos y a efectos de consumo, y enlazo aquí con la venta del teléfono que comentabas al inicio del programa, es importante referenciar que un libro de autoayuda no es la panacea, pero sin embargo se consume muchísimo. Y ya para darte un último dato que me parece peligroso, es que cualquiera puede escribirlo a día de hoy. Es decir, si tú eres una persona relevante a nivel social, oye, pues tienes voz y voto porque como comercialmente vas a pegar el pepinazo, pues hablas y dices sobre tus pareceres. Y creo que eso tiene determinados problemas. No sé tú cómo ves todo esto. Primero, estoy sorprendido por esos datos que me has dado, ¿no? De aun cuando estaba decayendo la literatura general, el formato de autoayuda seguía creciendo. Se me ha ocurrido una pregunta, no sé si tendrá la respuesta, si no, pues la investigaremos. ¿Qué tipo de personas escriben un libro de autoayuda? Ya sé que al final me has dicho que personas influyentes se animan a hacerlo y venden, personas que no tienen preparación alguna, o que supongo que en muchos casos ni siquiera habrán escrito ese libro ellos mismos. Puede ser. Pero libros de autoayuda clásicos son personas con estudios, son psicólogos, Hay de todo tipo. psiquiatras, Hay de todo tipo. hay de todo, ¿no? Hay psicólogos, además psicólogos que saben muy bien lo que dicen. O sea, dentro de la literatura como tal del libro de autoayuda hay personas que sí saben lo que hacen y que conocen las propias limitaciones de un libro de autoayuda, pero que, bueno, quieren aportar su grano de arena. Cuidado, que no todo es negativo. Claro. Habría que diferenciar Exacto. quizás, ¿no? Mi reflexión va, o lo que intento exponer es cuando tú ya estás en un punto a nivel social como individuo en una sociedad Sí. en el cual no te planteas que a lo mejor un libro de autoayuda se te queda un poco corto. Sí. No estamos diciendo que la vida sea una penuria, ni que la vida sea fantástica, ni nada similar, pero me sorprende que te mates en una cola de 24 horas por un teléfono, que lo entiendo y que no pasa nada, pero me sorprende, me inquieta, y me inquieta que los libros de autoayuda tengan tanta relevancia y se dejen pasar determinados aspectos de una vida. Es como... Bueno, no es como, es que creo que falta una estructura emocional en nuestras vidas. Aunque Totalmente de suena acuerdo. raro, pero creo que falta aquí, que es... No sé, quizás las redes sociales que nos vibran en el teléfono, en el bolsillo y paramos una conversación para ver qué notificación tenemos es muy descriptivo. Y me meto yo, que yo tengo un perfil de Facebook, que tengo un perfil de Twitter, que tenemos un programa ahora que queremos colgar para que nos oigan. ¿Qué está pasando? Tapando huecos. Yo creo que la Tapando huecos. sociedad de hoy en día al final lo que intenta es tapar esos vacíos emocionales con el consumismo, como hemos comentado con el tema del teléfono, y en muchos casos el preferir leer un libro que simplemente te está diciendo que puedes autoayudarte a compartir con las personas que te rodean. Totalmente. Sí, porque se está perdiendo las conversaciones, las charlas, eso que a ti y a mí nos gusta tanto de filosofar, de tomarnos unas cañitas y comentar cualquier tema. La tertulia. La tertulia, exactamente. La tertulia. Sí, eso se está perdiendo y la gente parece que no se da cuenta y aprovecha pues el consumismo para tapar esos vacíos. No sé si tiene la culpa la nueva sociedad tecnológica que nos distrae de la realidad del mundo en el que vivimos, o tenemos la culpa nosotros, no sé, al final evolucionamos y nos adaptamos al medio, ya lo dijo Darwin, ¿no? Ya lo escribió en su libro, y a lo mejor nuestra especie está evolucionando. No lo sé. Lo que sí que creo que lo has dicho muy bien, que es que nos distraemos. Creo que todo es una distracción y que necesitamos rellenarnos la vida con esas distracciones para no adolecer lo que nos está ocurriendo. Que no quiero que se vea esto como un tinte dramático, simplemente estamos analizando determinados datos que nos llaman la atención, pero sí que creo que
que nos falta una manada. Y te explico el que es para mí una manada, ¿vale? Ya sabes que el ser humano, lo que somos como especie, como individuos, antaño compartíamos una estructura absolutamente emocional y una estructura operativa para vivir en la vida. Es decir, eso se sigue viendo en lugares como en África, en determinadas tribus e historias, ¿no? Supervivencia, ¿no? Exacto. Buscar el núcleo para poder sobrevivir. Efectivamente, digamos que tú no te acuerdas, no sé si te habrá pasado alguna vez, cuando en los pueblos, que se sigue dando, ¿eh? Pues yo sigo Sí, visitando mucho los pueblos porque me apasionan, pero cuando salían a la fresquita sí. y se ponían a charlar, desde el tema más absurdo a temas más importantes. Digamos que si tú vives solo, porque si te pones a analizar el tipo de sociedad que tenemos, suelen ser familias que no te puedes permitir más de uno o dos niños, Ujú. o en su defecto eres una persona solitaria que tienes una mascota, que eso se da mucho, ya sea gatito o perrito, que te acompaña en tu vida, ¿no? Sin embargo, te hace creer de que, bueno, eres un chico o una chica independiente, que tienes tus ideas muy claras y quizás no. Creo que cuando falta esta solidez emocional o estructural es muy fácil que te manipulen. Ante una sociedad muy cambiante, ante una política absolutamente voraz, donde pasa de todo, y no voy a hablar de política ahora mismo, pero ya que os voy a contar que no sepáis en ese sentido, somos francamente manipulables. Da igual que un partido robe lo que no está escrito. No pasa absolutamente nada. Porque nuestras necesidades están enfocadas a otro punto. Somos muy fáciles de engañar. No tenemos un punto de vista de alguien que confiemos realmente, que nos ayude a ver otra cosa o nos apoye para que no nos caigamos tan rápidamente o no nos manipulen tan rápidamente, ¿no? Entonces, para mí la manada es algo que es absolutamente elegido. Es decir, no tu familia tiene por qué ser tu manada, puede ser parte de ella o no, pero sí que es verdad que estamos perdiendo eso apostando por una individualidad que me parece patológica. No sé cómo verás toda esta historia. Me gusta mucho el concepto que comentas de manada. En realidad es algo que yo me había planteado en alguna ocasión, no con el nombre de manada, sino de pues, buscar el grupo, ¿no? Para no sentirte solo. Sí que es cierto que vivimos en una sociedad que tiene un ritmo frenético porque nos centramos en trabajar, casa, disfrutar lo que podamos, ¿no? Eh, Ahora mismo hemos dado un salto generacional grande porque, sin ir más lejos, nuestros padres a los 20 años estaban casados y tenían hijos. Exacto. Yo hoy en día tengo 33 años y ni estoy casado, sí que tengo pareja, pero el tema hijos no me lo planteo. O sea, yo me veo una persona joven que quizás no esté preparada para afrontar, ¿no? El nacimiento de un niño. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando en la sociedad? Nos estamos olvidando de los valores de familia, nos creemos que podemos protegernos de todos nosotros mismos. Quizás, como tú dices, estamos equivocados. Sí. Porque es que las redes, la propia televisión nos manipula. O sea, hemos vivido una época política recientemente, estamos viviendo de muchos cambios, de mucha información por todos lados, información manipulada. Absolutamente. Estamos indefensos ante eso. Entonces me parece súper interesante lo que comentas de ese grupo que te agarre hacia la realidad. Exacto. Es que fíjate, si nos retomamos con la autoayuda, Ujú. esto no es comprar buen rollismo para ser buen rollismo. Esto es aceptar tu mundo emocional, pero aceptándolo desde el apoyo de tu semejante, que es súper importante. De hecho, fíjate, intento que mi hijo, que está a punto de cumplir los 2 años, tenga esa estructura emocional. Invito a los abuelos paternos y maternos a casa para hacer una comida. He visto la evolución de mi hijo en cómo trata a sus abuelos desde que empecé a hacer todo esto por mi preocupación del concepto manada, que vengan amigos súper importantes a casa, como es tu caso, para que el niño entienda cuál es su manada. Intento darle esas herramientas. Eso no significa de que él pueda ser, yo pueda ser parte de su manada cuando él crezca, como tú dijiste antes, bueno, tú vas evolucionando como individuo y tal, pero me gustaría que él tuviera esa facilidad para encontrar el apoyo. Te voy a comentar un autor que me gusta mucho, que se llama Carl Jung. Ya sabes que es discípulo de Freud, y este hombre lo expresaba de manera muy poética, ¿no? El concepto de grupo. Fíjate que él decía que cuando los grupos se eligen, porque comparten pareceres, el grupo es estable y emocionalmente fuerte y las fricciones son escasas. Sin embargo, en contraposición, cuando un individuo nace en una sociedad,
se le impone una cultura. Entonces, claro, esta imposición cultural lo que lleva posiblemente el día de mañana es que se produzcan fricciones entre tu punto de vista como individuo y el de la sociedad, que tiene sus propios valores creados. Entonces, quizás lo interesante, como proponía Jung, es que tú te elijas a tu grupo, ¿vale? Que no te quedes con la información que pretenden darte de un inicio. Y no sé cómo verás esto, pero a mí me encanta. Sí, es muy interesante. Y yo creo que al final en el grupo se complementa. Exacto. Porque a lo mejor tu punto fuerte es mi punto flaco. Y ahí ya estamos complementándonos, ¿no? Como bien dices, se nos impone una cultura. No podemos hacer nada contra ellos. Si nacemos en África tendremos una cultura diferente a si nacemos en el norte de Europa. O sea, no podemos hacer nada. Quizá la evolución sea coger como base esos valores que comentabas, ¿no? El educar a nuestros hijos en el concepto de manada, no en que tú le estás imponiendo tu manada, sino que él, cuando es una persona que todavía no tiene conciencia, se sienta parte de una manada, y cuando evolucione y sea capaz de cuestionarse las cosas, coja ese concepto y busque su manada propia, ¿no? Absolutamente. Me parece muy interesante. Es que yo creo que la única manera de poder hacer frente a la sociedad que vivimos es la única manera de tomar conciencia de lo que somos, es la única vía para darte cuenta de que hacen con nosotros lo que quieren y que lo aceptamos. En España han sucedido muchas cosas, muchísimas cosas, hemos permitido muchísimas cosas, y creo que todo eso sucede porque no tenemos bien claro dónde pertenecemos ni cuáles son nuestros cimientos. Una vez lo tuviéramos claro, todo iría de otra forma. Por lo menos plantaríamos cara, real. Sí. Entonces yo creo que es algo a trabajar. En fin, Quique, yo estoy alucinando, te lo digo francamente. Me parece así, arrancar a las bravas y pasar por el nacimiento de un nuevo iPhone, con todo lo que conlleva. Libros de autoayuda, perdón. Manada. Creo que le hemos dado un apéndice, una pincelada a lo que somos, animales consumistas. Y dependientes. Y dependientes, absolutamente, absolutamente. Pues yo creo que es un buen momento quizás para despedirnos. No queremos aburrir a la gente. Exacto, Entonces, todo lo contrario. podemos lanzar este programa piloto para ver qué tal las impresiones. Exacto. Como hemos dicho antes, tenemos una vía de comunicación. ¿Qué era, Dani? Hable con X. No. Habla con X. Habla con X. Habla con X. @gmail.com. Habla con X @gmail.com. Una prueba más de que no tenemos ningún guión porque me había equivocado. Y bueno, pues simplemente darte las gracias por acompañarme en A ti, un este placer. proyecto. Dar las gracias a ese público que nos quiera escuchar y sobre todo que quiera aportar sus ideas y sus feedback sobre lo que hemos hecho, lo que podamos llegar a hacer. Comentar que a nivel técnico, perdón, porque hacemos lo que podemos, no tenemos mucha idea. Hemos invertido en un par de micros y una tarjeta de sonido. Y nada, esperemos que llegue con la máxima calidad posible. Un abrazo muy grande, buenas noches, Un hablamos placer pronto. y gracias.